Saludos amigos de las redes sociales, aquí su amigo Jorge Arroyo. Fíjense ustedes que de repente con esto que hice mi podcast del trabajo me preguntan, oye, ¿y qué del trabajo? Entonces pues la relación personal mía con el trabajo ha sido desde niño, pero con el trabajo manual y con el trabajo intelectual como contador de profesión, nada más que en algunos comentarios surgieron como la Ley Federal del Trabajo y cosas de ese tipo. Entonces, pues en el podcast vamos a hablar de lo que es la relación de las personas con el trabajo, o sea, el trabajo como un instrumento para dignificar la condición de nosotros los humanos, el trabajo como una forma de reproducir conocimiento, ya sea de manera manual o intelectual, y además también el trabajo como una forma honesta de ganarse el pan de cada día y la comida. De eso se trata este podcast. Porque si nos ponemos a profundizar acerca del trabajo, la verdad es que hay un montón de libros. Se han derramado cientos de litros de tinta sobre toneladas de papel hablando del trabajo. Ya mencioné, está la Ley Federal del Trabajo aquí en México, luego está la Organización Internacional del Trabajo, hay muchos sindicatos, entonces la perspectiva del trabajo es muy amplia. Se puede hablar un montón del trabajo, es inagotable el tema del trabajo, incluso existen partidos que así se llamaban. Uno fue el partido de Albania de Enver Hoxha, que por cierto era maoísta. Y así otros tantos temas que pueden hacer desarrollar en torno a lo que es el trabajo o al concepto de trabajo. Pero aquí nos referimos solamente a eso, a la relación personal de trabajo, a cómo el trabajo dignifica, a cómo de manera digna, de manera honesta se lleva uno el pan a la mesa, cómo obtiene uno sus alimentos y cómo obtiene uno los servicios de los que, pues que uno disfruta. Entonces de eso se trata este podcast, de la relación de su amigo Jorge Arroyo con el trabajo. Y pues obviamente, como también surgieron ahí unos comentarios, no todo es trabajo, también hay que, pues hay que hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho andar en bicicleta y cuando puedo, voy de mi trabajo a mi casa en bicicleta y viceversa, de mi casa a mi trabajo en bicicleta. Pero además, cuando se puede, entro a las competencias de aprendices o amateur, le llaman a las competencias para los que somos aprendices de algún deporte. Entonces también me meto a las competencias que son para aprendices en bicicleta de ruta. Tengo mi bicicleta de ruta y también de montaña. Así que eso es lo que hago. Me gusta el atletismo. He ido también a algunas competencias de atletismo, también en un nivel de aprendiz, de amateur, y entonces pues ahí me gusta andar porque también tengo la disciplina del deporte. Siempre es bueno cultivar la disciplina del deporte e incluso yo los invito a que practiquen algún deporte, el que les guste. Tengo muchos amigos que les gusta el béisbol, a otros les gusta el softball, a otros les gusta el fútbol, a otros les gusta el atletismo, incluso hay a quienes les gusta el básquetbol, y así hay un montón de deportes que son fáciles de practicar. Yo digo esto porque a veces la situación económica en la que nos toca vivir, pues no nos alcanza para practicar esgrima. Ya ven ustedes ese deporte que se llama esgrima, en donde una persona tiene una espada y el otro tiene una espada, y se necesitan pues equipos muy sofisticados. O luego también hay quienes practican equitación. Pues imagínense ustedes en la situación económica en la que se desenvuelve México, ¿no? Imaginemos la situación económica en la que nos desenvolvemos nosotros los oaxaqueños.
A veces falta un plato de comida en una casa y no nos alcanzaría pues para mantener un caballo y practicar equitación. Por eso la invitación es a que practiquemos un deporte, o sea, que no pongamos un pretexto, que no sea un pretexto la situación económica, que lo que esté a nuestro alcance lo hagamos. Y así pues practico deporte, hago otras cosas, pero en sí el podcast pues surgió este, de hacer las cosas con pasión, de ponerle ganas a las cosas. Por eso el podcast, nuestros compañeros que lo producen, que lo editan, que trabajan, elegimos la palabra con ganas, hacer las cosas con ganas, porque también hubiéramos podido ponerle con pasión, pero miren la palabra con pasión, si lo pone uno junto con pasión, entonces pues por eso pusimos con ganas, así ya no se confunde con pasión y con ganas. Pero bueno, este juego de palabras y las cosas, el deporte o el trabajo, lo que sea sano y productivo, hay que ponerle pasión, hay que ponerle ganas. Por eso el podcast se llama Con Ganas. De eso se trata este podcast y de la relación que debe de existir de todas las personas que tenemos ganas de salir adelante en términos políticos, en términos laborales o en la recreación, pues ponerle empeño, invertirle tiempo. Recordemos que lo que vale la pena siempre cuesta. Lo fácil hay un montón. Van a encontrarse con lo fácil, se lo encuentra uno en todo momento, en todos lados. Pero lo que vale la pena de verdad siempre siempre hay que invertirle tiempo, ponerle ganas, ponerle pasión. Algo de que, hablando del trabajo intelectual, en mi caso, pues me decidí por la carrera de contaduría. Y es que en mi familia tengo un hermano que es el mayor de todos mis hermanos y él es contador. Y él me decía, mira, hoy me tocó ver esto en la escuela y te lo comparto. Y entonces, pues cuando estaba decidiendo, porque luego también cuando somos adolescentes saliendo del bachillerato, no ponemos empeño en cuál es nuestra verdadera vocación y el único elemento que tuve para elegir mi carrera, lo digo con alegría, fue mi hermano. Mi hermano me dijo, bueno, pues hay esto. Y entonces con mucho gusto la hice mía también esa carrera, hice mi examen, pasé mi examen y pues ya que me pongo a estudiar contaduría pública. Cuando estaba estudiando contaduría pública me puse a practicar. Bueno, hay otros elementos que también hacía, así como hay gente que luego invierte su tiempo en ratos libres o hobbies que le dicen. Yo elegí hacer algunas cosas, algunas prácticas políticas, por decirlo. Me gusta la izquierda y entonces combinaba el estudio y mis prácticas profesionales con la política. Y así se desarrolló todos esos 5 años que duraba la carrera. No sé si ahora dure menos. Yo estaba escuchando que quieren reducir la currícula de la carrera en contaduría pública. Pero en ese entonces todavía duraba 5 años y yo estudié 5 años la licenciatura en contaduría pública. Fue algo, siempre en cualquier humano deja una huella, sobre todo los buenos maestros. Siempre me voy a acordar de mi maestro Benito, por ser un buen maestro. De todos los maestros que tuve, la verdad que quiero compartirles que de todos los maestros que tuve, dejaron una impresión seria en mí, mi maestro Benito Cervantes. Y luego mi maestro Flavio Pérez Vargas, que él no fue mi maestro en la carrera, pero fue mi asesor de tesis. Y tuvo la paciencia para asesorarme en mi tesis, que por cierto, mi tesis se llama La aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Este tema lo elegí porque yo hacía mis prácticas en el departamento de auditoría en el SAT y la verdad que es un tema bien difícil. Es bien difícil que para los que llevamos la auditoría, para los que
bueno, en ese entonces eran físicas las auditorías. Yo ya tiene varios años que hice mi servicio y que estuve trabajando en el servicio de administración tributaria. Pero es un procedimiento duro para el contribuyente. Ya es el acto sancionador, o ya es la facultad punitiva que tiene la autoridad. Entonces, pues estudié el procedimiento administrativo de ejecución y ahí tuve el buen acompañamiento de mi maestro Flavio Pérez Vargas y de mi maestro Benito Cervantes. Eso es en cuanto a lo de mi carrera. Cuando salí de la carrera yo ya tenía trabajo ayudando a un contador. Y ese contador me incentivó bastante para que yo pusiera mi despacho. Es más, él me ayudó a poner mi despacho. Y, y entonces ya empecé a agarrar contabilidades. Primero empecé a agarrar contabilidades de las que él ya o no quería llevar o le representaban una carga, pero además también quería ayudarme. Y en esa actitud, en esa confianza que él depositó en mí, me dio contribuyentes personas físicas. Y así empecé con personas físicas. Y luego empecé a hacer relaciones a través de las personas físicas y empecé a llevar contabilidades de personas morales. Ya es como ya va uno creciendo, así es como va creciendo el despacho cuando empieza uno a llevar personas morales. Cuando uno lleva personas físicas y luego adquiere una mayor responsabilidad de personas morales, esto no quiere decir que una figura jurídica valga menos que otra, no me refiero a eso. Me refiero a que pues va incrementando el nivel de obligaciones de personas morales a personas físicas. Y luego hay un grado de especialización, pero también fui parte del Colegio de Contadores. Unos años fui parte del Colegio de Contadores, y en el Colegio de Contadores, y si uno quiere mantenerse actualizado, el Colegio de Contadores tiene entre las obligaciones que uno como miembro del Colegio de Contadores adquiere es mantenerse actualizado, y además de estar mandando las declaraciones que normalmente tiene uno que hacer, pues hay algunos métodos que tiene el Colegio de Contadores para mantenerse actualizado. Unos métodos son escribiendo artículos en revistas, escribiendo libros, y un método bien valioso que algunos contadores eligen es dar clases. Y la verdad es que dar clases se me hace muy noble, porque uno da clases, transmite uno el conocimiento, se mantiene uno actualizado, cumple uno con la norma de actualización continua, y así es como mantuve una relación con la universidad dando por algunos años clases, y esa es la relación que existió desde hace mucho tiempo. Por cierto, me estuve dando un tiempo clases, y en el sindicato al que pertenezco me puse a trabajar y todo eso. Trabajé y serví a mi sindicato de secretario general. Fui secretario general de mi sindicato. Es una cosa que no he platicado, es un premio que me regalaron. La verdad es que cuando depositan la confianza en uno y uno valora la confianza, pues lo hace uno con gusto. Y entonces el trabajo ya no es pesado, el trabajo se vuelve agradable. Era un montón de responsabilidades, porque tenía uno que ver y atender las necesidades de todos los agremiados del sindicato. Hay unos compañeros sindicalizados que participaban y otros no. Cuando daba clases, me dieron nada más 4 horas a la semana. Cuando digo, me dieron 4 horas a la semana, quiere decir que tenía una clase de lunes a jueves, y mi horario era de 7 a 8 de la mañana. Normalmente me aseguraba de llegar puntual
a dar mi clase de 7 a 8. Mi relación siempre fue buena con los alumnos. Estoy seguro que difícilmente encontraré una queja con mis alumnos. Fui un maestro que, dentro de los límites que también tengo que exigirle a los alumnos, porque también fui alumno, fui muy respetuoso de mis alumnos, de mis alumnas y de mis alumnos. Si hay una queja, pues háganmelo saber, pero la verdad es que lo dudo porque sí me esmeré mucho en dar mi clase. La preparaba desde un día antes, y si era un tema largo desde una semana antes. Me esmeraba en calificar los exámenes para que ningún alumno pensara que había injusticia en torno a su calificación, y luego trataba de ver cada respuesta en los exámenes. Desarrollaba bien mi tema para que cuando llegara el examen, porque en ese entonces se calificaba con exámenes, o jugaba un papel importante la calificación del examen, los alumnos tuvieran muy claro cuál fue el tema, cómo se desarrolló el tema, cómo se expuso el tema, y para que cuando llegaran al examen pues ya fuera algo meramente como un requisito, aunque pues siempre hay alumnos medios distraídos, y también aquí había que medir el aprovechamiento. Cuando uno está dando clases, se da uno mucho cuenta de las necesidades del alumno. A veces escucha uno esa frase que dice: la letra no entra cuando se tiene el estómago vacío. Oí muchas veces esa frase. Y cuando uno está en una escuela pública, no lo dimensiona uno cuando es alumno. Y cuando es maestro ya se combinan el hecho de ser maestro y el hecho de haber sido alumno. Entonces se vuelve uno muy comprensivo o sensible a ese tipo de cosas. Estoy seguro que por más malo que sea cualquier maestro, siempre detecta esto y siempre tiene sensibilidad a sus alumnos, a sus alumnas. Y entonces, cuando uno va viendo que hay desigualdades económicas tan difíciles que impiden a un alumno de universidad desempeñarse como alumno, y platica uno con los alumnos, porque también se estrecha la relación maestro-alumno, y va uno comprendiendo que hay necesidades bien básicas. Yo nunca he dado clases en universidades privadas, o no he dado clase en instituciones privadas, pero he dado clases en instituciones públicas. Y los hijos del pueblo, los alumnos hijos del pueblo, que el pueblo pone en manos de los maestros a sus hijos, o sea, nos depositan la confianza de los hijos, empieza uno a relacionarse, y en esa relación va uno detectando desigualdades. Cuando a veces escucho que hay muchos debates en torno a la labor política de la sección 22 o del sindicato de trabajadores de la educación, sí soy bien empático, porque me ha tocado ver de cerca la pobreza en mis alumnos, en mi persona, y cuando lo veía en mi persona, la verdad que decía: yo puedo salir adelante trabajando y esforzándome, y así lo hice. Pero por más que uno trabaje, cuando las condiciones sociales, cuando las condiciones políticas, cuando el esfuerzo de uno no se equilibra con las condiciones políticas, entonces no hay forma de salir adelante. Yo escucho bastante que dicen: los pobres son pobres porque quieren. No, yo soy muestra de ello. Yo soy pobre. Yo mucho tiempo fui un alumno que con su esfuerzo y con trabajo llegaba a la escuela. Pero no se puede salir adelante cuando las condiciones alrededor de uno son limitadas. Me puse a estudiar la psicología del estudiante, me puse a estudiar la psicología del aprendizaje, y sí debe de haber varios factores para que el alumno tenga un nicho, tenga un lecho para poder salir adelante, para darle aprovechamiento a los estudios. Y leí estudios en los que dice que un niño que nace con muchas capacidades y no tiene condiciones ni políticas, ni sociales ni económicas, va a reducir su capacidad intelectual. Viceversa, cuando un niño tiene reducidas capacidades intelectuales y tiene buenas condiciones sociales, políticas
y económicas, va a incrementar su aprovechamiento. Esto, la lógica deduce que las condiciones exógenas, las condiciones que están fuera del alcance del alumno, van a determinar su aprovechamiento y además el éxito de su profesión. Y estudiando y analizando todo esto, la verdad es que me compenetré bastante en el asunto, pues en el desarrollo del alumno. Y esto lo que lleva es a tener un papel activo en la política. Por lo cual, pues me decidí regresar a la política, a hacer trabajo político. Por eso regresé a hacer política. Nunca me separé de la política, pero decidí hacer más trabajo político. Tratar de cambiar las condiciones sociales y políticas de nuestro pueblo, de nosotros mismos. Cuando a veces escuchaba algunos discursos de políticos que las palabras las dicen por decir, donde decían hay que ayudar a los que están bien pobres, decía pues seguro me van a ayudar a mí, ¿no? Y pues nunca pasó. Pero si tratamos de cambiar la realidad en favor de los que pues más lo necesitan, pues vamos a hacer un trabajo político. No está tanto en sufrir o no la pobreza, porque la pobreza, hay estudiosos que dicen que es violencia, y la violencia que genera la pobreza no es algo normal, ni debe verse como algo normal. Tenemos que enfrentarla, cambiar las condiciones. Bueno, y en torno a esto del trabajo político, del trabajo de contador, que es el trabajo que le denominan intelectual, y luego también el trabajo manual o físico, pues a lo que en donde estemos trabajando, si hacemos trabajo político, intelectual, físico, si somos albañiles, carpinteros, contadores, le pongamos ganas, lo hagamos con muchas ganas y viendo el trabajo como una forma de salir adelante, como una forma de tener una vida digna, una vida honesta, una forma de dignificar nuestra condición humana, no soñando en el dinero. Eso sí es bien importante decirlo, porque a veces se nos olvida se nos olvida que somos oaxaqueños, se nos olvida que somos mexicanos y queremos copiar el modelo del sistema, el modelo que nos dejó este sistema capitalista, el sistema capitalista norteamericano, y luego el sistema neoliberal que tanto menciona el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que regresar al estado de bienestar, pero en medio del estado de bienestar tenemos que trabajar y hay que echarle ganas, hay que ponerle ganas, hay que trabajar en medio del estado de bienestar, pero hay que construir el estado de bienestar y por eso hay que trabajar políticamente para lograr el estado de bienestar. El estado de bienestar es lo que decía Ricardo Flores Magón que construyéramos. El estado de bienestar es lo que guió a los constituyentes de 1917 para que construyéramos un país de bienestar, una república de bienestar. Debemos de ser reflexivos. A mí la verdad me gusta mucho la ideología marxista, pero los constitucionalistas de 1917 no se apegaron a los postulados más duros, porque en ese momento estaba la Revolución Rusa, y no hicieron suyos esos postulados, fueron un poco más mesurados quizá. No es esa la palabra, pero vamos a utilizarla para iluminar la plática. Fueron más mesurados los constituyentes de 1917 y construyeron, junto con el gobierno de Carranza, que dicho sea de paso, no es que Venustiano Carranza fuera muy de izquierda o que Venustiano Carranza fuera muy bueno, pero nos dieron un estado de bienestar con la Constitución de 1917. Y luego, cuando ya se plasmó, no crean que se llevó a la práctica luego, tuvo que venir Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas trató de darle una forma física a la Constitución de 1917. Y después de Lázaro Cárdenas, pues ahí hubo algo de continuidad, hasta que en los años 80, ¡pum!, que estalla eso que le llaman el neoliberalismo y el ataque durísimo
de los neoliberales, unos austríacos, uno que se llama Friedrich von Hayek, otro que se llama Milton Friedman, Ludwig von Mises, que era el papá de todos ellos. Ellos hicieron este sistema neoliberal, lo hicieron en Austria y en Estados Unidos. Y luego lo trajeron a México en los 80s. Ese Miguel de la Madrid fue uno de los que más duro defendió el sistema neoliberal. Y ya luego que viene uno que se llama Carlos Salinas de Gortari. Y entonces, bueno, ya para acabar el podcast, porque hay que acabar el podcast, también les invito a que por favor trabajen por reconstruir el estado de bienestar, por construir la república amorosa, trabajar, porque acuérdense que hace varios años hablábamos de una república amorosa, eso ya se les olvidó a varios, pero cuando se hizo la asociación política nacional que se llamaba Honestidad Valiente, se hablaba mucho del estado de bienestar y ya se les olvidó a varios. Entonces hay que luchar por la república amorosa, como decíamos antes cuando estaba esa asociación civil que se llamaba Honestidad Valiente. Sigamos trabajando, echémosle ganas, pongámosle ganas a lo que hacemos y sigamos construyendo el estado de bienestar. Gracias y por favor síganos en nuestras redes sociales. Yo aparezco como Jorge Arroyo Rodríguez. Saludos.